Él era solo un ser humano solitario hasta que sus hijas trajeron a casa a una hermosa mujer extraterrestre. La niebla de la lluvia se desplazaba constantemente a través del nivel de Aries, transportada por las suaves corrientes de aire que se movían entre las pasarelas suspendidas. Los andenes vibraban con el zumbido lejano de los tranvías aéreos y la presión continua del viento contra las estructuras de soporte. La gente regresó de sus módulos de aprendizaje y turnos de trabajo, con el rostro cansado, pasos enérgicos y movimientos practicados. La ciudad siempre se sintió ordenada, demasiado ordenada a veces. Cada pasarela fregada, cada riel pulido, cada línea pintada nítida y brillante. Mirror Merrick caminaba con su bolso apretado contra su costado. Su trenza se pegó ligeramente a su cuello donde la niebla la había humedecido. Ella intentó seguir el ritmo de la multitud, pero seguía mirando por encima del hombro para asegurarse de que su hermana menor permaneciera cerca. Lenny saltó de nuevo sobre las luces de la pasarela, con sus pequeñas botas marcando un ritmo suelto contra el suelo de metal. «Quédate cerca de mí», dijo Mera. Ella estaba irritada pero también preocupada. «Te vas a resbalar». «No lo soy», respondió Lenny con voz rápida. «Estoy comprobando cuáles están sueltos». «No están sueltos», Mera apretó con más fuerza su bolso. La escuela había sido larga hoy. Todavía tenía tareas que terminar y sabía que su padre le preguntaría si había comido lo suficiente durante el descanso. Cuando saltó una vez más, se quedó congelado. Ella agarró la manga de Mira. «Mirar». Mera siguió su mirada. Se había abierto una brecha en el flujo de personas que iban delante. No es enorme, pero se nota. El tipo de espacio que significaba que alguien a quien todos trataban de ignorar estaba sentado cerca. Nadie miró hacia la cala de mantenimiento. Caminaron más rápido, miraron las pantallas de sus muñecas, o actuaron absortos en el audio de sus auriculares. Mera se sintió incómoda. Su pecho se apretó. Se acercó a su hermana, abriéndose paso entre la gente que se hacía a un lado sin reconocerlos. Al principio, Mera pensó que la mujer sentada allí podría estar inconsciente. Ella estaba presionada contra la pared, con las rodillas dobladas y los brazos fuertemente envueltos a su alrededor. La niebla se adhería a su piel y a su cabello, dándole un brillo empapado y frío. Su piel era verde, no brillante, sino de un tono fresco y constante. Su largo cabello blanco colgaba en mechones húmedos hasta su cintura, enredados en las puntas. Llevaba un fino chal color ciruela anudado sobre un hombro. La tela parecía vieja y estaba destinada a trabajos en interiores, no a pasillos fríos. Se adhirió a su cuerpo donde estaba húmedo. Una abertura alta dejó expuesta la mayor parte de su pierna izquierda. Unas débiles marcas rojas rodeaban ambos tobillos. Piel en carne viva debido a las ataduras o correas apretadas. A su lado había una caja de comida vacía, limpia y sin migas. El estómago de Mira se tensó. Quienquiera que fuese, había estado afuera demasiado tiempo. Lenny susurró, «Está congelada». La mujer abrió los ojos cuando los oyó. Eran de color verde pálido, rodeados de oro. Ella levantó ligeramente la barbilla, intentando parecer más fuerte de lo que se sentía. Mera podía ver su cuerpo temblando a través de la fina tela. «Deberías volver a casa», dijo la mujer. Su voz era baja, áspera, casi quebrada. «No es seguro detenerse en esta pasarela». Mera tragó saliva. Ella escuchó el miedo bajo las palabras de la mujer y sintió que su propia preocupación aumentaba. Pero aún así ella se acercó más. Ella se sentía responsable de Lenny. Y algo en el rostro cansado de la mujer la hacía sentir responsable de ella también. «¿Estás bien?», Mera preguntó. Ella ya sabía la respuesta, pero quería escuchar cómo respondía la mujer. «Estoy bien». La mujer se aferró a esa cuerda con esfuerzo. Ella mantuvo sus brazos cerrados a su alrededor. Sus ojos recorrieron la multitud, comprobando quién la observaba. «No tienes que preocuparte por mí. Pareces tener frío», dijo Lenny. La voz de Lenny tembló un poco y tenía hambre.
La mujer no dijo nada. Detrás de ellos pasó un grupo de hombres con arneses de trabajo. Uno redujo la velocidad y miró las piernas desnudas de la mujer, luego la abertura en su túnica. Sara y yo, murmuró. No deberíamos estar sentados aquí. Su amigo soltó una breve carcajada. Probablemente esté trabajando. No es nuestro problema. La mandíbula de la mujer se tensó. Cerró los ojos brevemente, luego los abrió de nuevo como si intentara ocultar el dolor. Meera sintió que la ira le subía a la garganta. Se arrodilló y abrió la cremallera de su bolso. Dentro, envuelto en papel de aluminio, había media torta plana de carne de sironberry que había guardado para más tarde. Su mano se cernía sobre ella. Tenía hambre, pero la mujer parecía no haber comido desde ayer. Meera la sacó y se la ofreció. Toma, dijo. Puedes comer esto. La mujer miró fijamente la comida. El hambre se reflejó en su rostro antes de que la atrapara. Al principio no la tomó. Deberías comer eso. Eres joven. Ya comimos, mintió Meera. Estamos bien, añadió Lenny. Papá prepara la carne de Kir a la parrilla los fines de semana. Puedes comer un poco también si vienes. La mujer dudó. La niebla de la lluvia se acumuló en sus pestañas. Sus hombros temblaban de frío o de cansancio. Probablemente de ambos. Finalmente, alcanzó la comida. Sus dedos temblaron mientras la desenvolvía. Tomó un pequeño bocado, luego otro, masticando cuidadosamente como si no estuviera acostumbrada a que la vieran comer. Meera observó cómo la mujer sostenía la comida con ambas manos, los pulgares presionados contra los bordes como si esperara que alguien la tirara. Meera sintió un pellizco en el pecho. Quería más. No estaba segura de lo que pensaría su padre, pero dejar a la mujer aquí se sentía mal. ¿Cómo te llamas?, preguntó Meera. La mujer levantó la vista, cautelosa. Sira, dijo en voz baja. Para Sira, soy Meera. Este es Lenny. Vivimos cerca. Sira asintió una vez. Deberías irte. Tu padre se preocupará. Lo hará. Meera dijo. Pero él ayuda a la gente. No se enojará por tu culpa. Sira casi sonrió, pero se desvaneció rápidamente. Ya me lo habían dicho antes. Lenny se acercó y le tendió la mano. Ven con nosotros. Hace calor en casa. Sira se quedó mirando su mano un buen rato. Un niño que le ofrecía ayuda parecía estremecerla más que el frío. Miró hacia el pasillo, luego hacia las salas residenciales a lo lejos. Le temblaban las piernas al intentar levantarse. Casi resbaló. Meera se colocó bajo su brazo para sostenerla, y Sira se inclinó ligeramente hacia ella. El tipo de inclinación que no provenía de la confianza, sino de no tener fuerzas para mantenerse en pie sola. Lenny agarró la mano de Sira con las dos suyas y tiró suavemente. Sira la siguió, inestable, pero moviéndose. La gente los observaba. Algunos fruncían el ceño. Algunos parecían confundidos, pero nadie los detuvo. Mientras caminaban, Meera sintió una mezcla de miedo y determinación. No sabía qué diría su padre. No sabía de qué había huido Sira. No sabía por qué alguien de piel verde y cabello blanco estaba sentada descalza en un pasillo frío con solo un fino chal de ciruela. Solo sabía que no. Quería dejarla allí. Su padre, Frank Merrick, era coordinador de mantenimiento de tranvías y había servido como médico de campaña en su juventud. Tenía rutinas estrictas e instintos agudos. Meera ya podía imaginar su rostro, la inhalación lenta, la mirada fija, la pregunta que le haría antes de nada. ¿Está herida? Sira caminó entre las hermanas en silencio, sus pies descalzos dejando tenues huellas húmedas en el suelo metálico. Sostuvo la mitad restante del pastel plano como si fuera algo frágil. Se mantuvo lo suficientemente cerca para no caer, pero lo suficientemente lejos para no molestar. Al girar hacia el pasillo residencial, los cinturones de tormenta se agitaban muy por debajo de ellas. Las luces del pasillo se reflejaban en la piel de Cyrus,
resaltando el agotamiento en su rostro. Meera apretó el brazo de Cyrus con más fuerza. No sabía que estaban empezando, pero sintió su peso sobre ella. Sira la miró brevemente, con ojos cansados pero agradecidos. Siguieron avanzando hacia el apartamento de Merrick, hacia el calor, la comida y un padre que nunca pasaba junto a un extraño herido. Mientras la lágrima de Aries seguía zumbando a su alrededor, sin darse cuenta de que algo importante ya había comenzado en un pasillo tranquilo. La puerta corredera del apartamento de Merrick se abrió con un suave timbre, dejando entrar la luz del pasillo y el tenue aroma a aire reciclado. Meera entró primero, todavía sujeta del brazo de Cyrus para mantener el equilibrio. Lenny la siguió de cerca, agarrando la mano de Cyrus con las suyas. La mujer dudó en el umbral, como si no estuviera segura de si podía cruzarlo. Un aire cálido la golpeó en cuanto entró. El apartamento no era grande, solo un pequeño apartamento esquinero con paredes grises suaves, una cocina estrecha y una sala de estar con vistas al gigante gaseoso de abajo, pero parecía habitado. Un tendedero con los calcetines de Lenny colgaba cerca de la estufa. Una pila de platos del desayuno reposaba en el fregadero. La cuarta silla de la pequeña mesa del comedor permanecía demasiado ordenada, como si nadie la hubiera tocado en meses. Los ojos de Cyrus recorrieron la habitación, observando cada detalle con miradas rápidas y cautelosas. Meera notó la tensión en sus hombros y aflojó su agarre. «Papá debería volver pronto», dijo Meera en voz baja. «Se pone algo temprano del turno de Miss Days». Sira asintió una vez. Su voz sonó tensa. «Si quiere que me vaya, lo haré. No dirá eso». Lenny le apretó la mano de nuevo. «Ayudó a mi madre cuando estaba enferma. Ayuda a todos». Sira bajó la mirada. «Ayudarme podría ser diferente». Meera dejó su bolso en el gancho junto a la puerta y se volvió hacia ella. «Te estás congelando. Siéntate», señaló el sofá. «Por favor». Sira se movió lentamente, cada paso irregular por el cansancio. Se sentó con cuidado, apretando las rodillas para evitar que el mantón se moviera. Su cabello mojado se extendió por su hombro y goteó ligeramente sobre el cojín. Se lo echó hacia atrás, cohibida. Un leve temblor recorrió su cuerpo. Intentó disimularlo sentándose más erguida. Lenny desapareció en la cocina y se subió a un pequeño taburete para alcanzar el armario. Sacó una taza, la llenó con agua tibia del dispensador y la acercó con ambas manos. «Bebe», ofreció Lenny. Sira dudó, luego la aceptó. El vapor caliente le golpeó la cara. Acercó la taza. Ambas manos la rodearon para calentarse. Tenía los dedos fríos y rígidos. El timbre del pasillo volvió a sonar. La señal de que alguien había llegado a su piso. A Mira le dio un vuelco el corazón. Intercambió una rápida mirada con Lenny. Se acercaron pasos. La puerta del apartamento se abrió. Frank Merrick entró con la chaqueta de mantenimiento del tranvía desabrochada y la lluvia aún empañada en sus mangas. Mantenía esa postura firme que siempre mantuvo desde sus primeros años como médico de campaña. Erguido, consciente, cada movimiento controlado. Su mirada se dirigió primero a Meera y Lenny, luego a la mujer desconocida en el sofá. Se detuvo justo al entrar, en silencio un instante. Sira se tensó, enderezó la espalda y se ajustó el chal sobre el muslo. Intentó levantarse, pero le temblaban las piernas. Frank levantó una mano suavemente. «Siéntate. No necesitas estar de pie». Su voz era tranquila, uniforme. No era aguda, ni crítica, solo directa. Meera dio un paso adelante. «Papá». Estaba en la pasarela. Tenía frío. No había comido. La gente sí. Se interrumpió. Al darse cuenta de que le temblaba la voz, Frank escuchó sin interrumpir. Sus ojos recorrieron rápidamente a Sira, fijándose en el cabello húmedo, los pies descalzos, el enrojecimiento alrededor de sus tobillos, la finura de su abrigo, el temblor en sus manos.
Dejó la bolsa de papas fritas de hoja de verón sobre la mesa y se arrodilló frente a ella. No lo suficientemente cerca como para acorralarla. Solo lo suficientemente cerca para verla. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Sira, dijo en voz baja. Tienes donde quedarte. Tragó saliva. Esta noche no. Frank asintió una vez. No se apresuró. No apartó la mirada. ¿Estás herida? Sira dudó. Solo cansada. ¿Cansada? ¿Cómo?, preguntó Frank. El tono de Frank no era insistente, pero no dejaba lugar para evadir la pregunta. Bajó la mirada hacia sus manos. Yo caminó un buen rato. Su voz se atenuó. Salí del lugar donde me alojaba. Frank notó cómo evitaba decir qué clase de lugar era. No insistió. ¿Comes carne?, preguntó. Ella parpadeó sorprendida. Sí. Bien. Se puso de pie. Meera, calienta las tiras de carne de Kiri. Lenny, tráele una toalla y una de las camisas viejas. Lenny salió corriendo de inmediato. Meera fue a la cocina, pulsó el botón de calentamiento y colocó las gruesas tiras de carne marinadas de Kiri en la sartén. El olor a especias calientes y aceite llenó el pequeño apartamento. Frank se volvió hacia Sira. Estás a salvo aquí esta noche. Come primero, dúchate después, luego veremos qué necesitas. Sira parecía abrumada e intentó hablar, pero solo un suspiro débil le salió. Lo intentó de nuevo. Ni siquiera me conoces. Frank se cruzó de brazos ligeramente. Mis hijas te trajeron aquí. Es suficiente por ahora. Sira bajó la mirada, incapaz de ocultar el alivio que la invadió. Sus hombros se relajaron un poco. Él se suavizó. Su voz. Venías de las lágrimas del mercado bajo. Ella asintió. Son duros con Sarini, dijo Frank. No eres la primera que veo terminar en problemas ahí abajo. Sira se quedó quieta. Su voz se volvió frágil. Asumían cosas sobre mí, sobre por qué estaba allí, sobre lo que estaba dispuesta a hacer. Frank le sostuvo la mirada. No estás ahí ahora. La unidad de calefacción pitó. Meera trajo un plato de tiras de carne chisporroteantes. La superficie brillaba con aceite y el olor llenó toda la habitación. Sira miró la comida como si fuera a desvanecerse si la alcanzaba demasiado rápido. Adelante, dijo Meera. Está caliente. Sira cogió un trozo. El calor le picó en los dedos, pero no lo soltó. Dio un mordisco con cuidado, luego otro. Cerró los ojos brevemente mientras el calor se extendía por su pecho. Frank la observó comer con esa concentración silenciosa que usaba siempre que alguien se sentaba frente a el herido o conmocionado. Su mandíbula se relajó ligeramente, solo después de que ella terminara la segunda tira. Lenny regresó corriendo. Entró en la habitación con una camisa gris oscura doblada y una toalla pequeña. Aquí, Sira las aceptó. Gracias. Frank señaló hacia el baño. Puedes lavarte. Tómate tu tiempo. La ropa está limpia. Ella dudó. A tu esposa no le importaría. Meera y Lenny se miraron. La expresión de Frank se mantuvo firme. Mi esposa falleció hace años, dijo. Ahora nos las arreglamos juntos. Sira bajó la cabeza. Lo siento. Nada que lamentar, respondió Frank. Los baños a la izquierda. Se puso de pie lentamente, agarrando la camisa y la toalla. Cuando pasó junto a Frank, él se hizo a un lado, pero se mantuvo lo suficientemente cerca como para atraparla si titubeaba. Mantuvo la mirada baja mientras se dirigía al pasillo cuando se cerró la puerta de un baño. Merror exhaló profundamente y se apoyó en la mesa. «Papá», dijo en voz baja. «¿Lo arruinamos?» Frank negó con la cabeza. «No, hiciste lo correcto». «¿Pero y si nos tiene miedo?», preguntó Meera. Apenas habló. «Está agotada». Frank dijo, «El miedo viene con eso. Se calmará cuando esté caliente». Lenny tiró de su manga. «¿Se quedará más de una noche?» Frank miró hacia la puerta cerrada del baño. De debajo empezó a salir vapor,
trayendo consigo el leve aroma del jabón del apartamento. Ya veremos, dijo, paso a paso. Cyrus se quedó sola en el baño. Había vapor espeso a su alrededor. Se quitó el envoltorio de ciruela empapado y lo sostuvo por un momento, mirando fijamente los bordes rasgados. Sus manos temblaban mientras lo colgaba sobre el calentador. Presionó su frente contra la cálida pared de azulejos y respiró el calor, luchando contra la opresión en el pecho. Se oían voces murmurando débilmente en el exterior. Mera colocando más platos. Lenny tarareando suavemente. Frank moviéndose con pasos firmes y controlados. Cira cerró los ojos. Por primera vez en días, no sintió el viento de la pasarela sobre su piel. Permaneció bajo el agua tibia hasta que sus dedos dejaron de temblar. Cuando regresó a la sala de estar, envuelta en la camisa limpia de Frank y con el cabello húmedo pero peinado. El apartamento se sentía diferente. No porque hiciera calor, porque 3 personas la estaban esperando. No porque quisieran algo, sino porque ella había entrado. Frank la miró con esa misma paciencia constante. Siéntate, dijo. Come más y hablaremos de lo que viene después. Y esta vez, Cira no lo dudó. Ella caminó hacia adelante. Cira comía lentamente, sentada en la pequeña mesa del comedor con su cabello húmedo descansando sobre un hombro y la camisa gris de Frank colgando suelta sobre su cuerpo. La camisa era demasiado grande, se resbaló por un lado y reveló la suave línea de su clavícula y el leve brillo de su piel verde bajo la cálida luz. Meera y Lenny se sentaron a cada lado de ella con sus propios platos de tiras de carne de kir, masticando en silencio y mirándola cada pocos segundos como si temieran que pudiera desaparecer si parpadeaban. Frank se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados, observándola sin amontonarse. Observó la forma en que sostenía el tenedor, cuidadosa, casi a la defensiva, como si se estuviera preparando para perder la comida en cualquier momento. También notó una ligera cojera en su pierna izquierda cuando salió del baño antes. Un moretón encima de la rodilla, no reciente, no catastrófico, pero suficiente para frenarla. ¿Caminaste todo el camino desde el nivel inferior 5? Frank preguntó. Cyrus tragó un bocado antes de responder. Empecé allí y terminé en el nivel 7. Seguí avanzando. ¿Por qué? Preguntó con calma. Sus dedos se apretaron sobre el tenedor. Alguien me dijo que debía abandonar el lugar donde me alojaba. Alguien más estuvo de acuerdo. Su mandíbula se flexionó brevemente. Ya no era una habitación segura. Frank entendió lo que ella no estaba diciendo. La tensión en su voz lo dejó bastante claro. Él no insistió más. Mantuvo su tono firme. No viniste aquí buscando ayuda de nadie más. A Sara y a mí no nos dan ayuda, dijo. No sin un coste. Lenny parecía confundido. ¿Qué costo? Cira miró al niño y se obligó a hablar más suavemente. No hay nada de qué preocuparse. Frank se enderezó y se apartó del mostrador. No estás pagando nada aquí. Los ojos de Cyrus se posaron en él, sin saber si creerlo. Tocó el dobladillo de la camisa que llevaba puesta, trazando la tela suavemente con el pulgar. Meera se aclaró la garganta. Papá, ella no tiene zapatos. Frank asintió. Lo arreglaremos mañana. Cira dejó el tenedor. No quiero causar problemas a tu familia. No lo eres, dijo. Frank. No me conoces, respondió Cira. Él la miró a los ojos. Sé lo que pasa con los vendedores. He visto a gente empujada a lugares de los que no pueden salir. He visto a gente gastar sus últimos créditos solo para dormir en casa. Pareces alguien que huyó antes de que ocurriera algo peor. Su respiración se entrecortó y miró hacia abajo. Lenny se deslizó más cerca y se apoyó en el brazo de Cyrus. Puedes quedarte esta noche. Papá siempre deja que la gente se quede si hace frío. Hace frío aquí. Meera agregó. Intenta aligerar el momento. Frank la miró fijamente. Quiero decir, ella parecía fría antes. Meera corrigió, con las mejillas calentándose.
Sira dejó escapar un suspiro silencioso que podría haber sido una pequeña risa si no se estuviera abrazando tan fuerte. Frank se alejó del mostrador. Si te quedas aunque sea una noche, necesitarás ropa cómoda. La ropa vieja de mi esposa no me queda, pero tengo pantalones cortos y camisas de repuesto. La cabeza de Ciro se levantó ligeramente. Tu esposa y tus hijas dijeron que ella falleció. Lo hizo, dijo Frank simplemente. Fue hace mucho tiempo. Meera se movió en su asiento. Todavía conservamos algunas de sus cosas, no ropa, pero su bufanda está en el dormitorio y su planta. Los ojos de Ciro se dirigieron a la planta que colgaba junto a la ventana. Sus hojas eran de un verde intenso, regadas en exceso, ligeramente caídas. Lenny siempre insistía en regarlo por si a mamá le gustaba. Es una planta hermosa, dijo Cyrus en voz baja. Frank recogió los platos vacíos y sacó un tazón pequeño con carne de curry cortada en rodajas y un glaseado de cerberry tibio. Los trozos de carne estaban tiernos, los bordes ligeramente crujientes y el glaseado lo suficientemente espeso como para adherirse. Lo colocó al lado de Sira. Coma más, dijo. Necesitas la fuerza. Sira dudó solo un segundo antes de un trozo. El calor la golpeó inmediatamente. Sus hombros se aflojaron un poco. Esta vez comió despacio pero sin miedo. Las luces del apartamento se atenuaron ligeramente a medida que comenzaba el ciclo nocturno. Fuera de la ventana, los cinturones de tormenta turquesa se arremolinaban como mareas de movimiento lento, aunque la espesa atmósfera amortiguaba todo sonido. En el interior, el zumbido del sistema de aire creaba un ambiente tranquilo y constante. Cuando terminó, Sira se limpió los dedos con la servilleta que le entregaron en el espejo. Ella intentó ponerse de pie, pero su pierna se dobló nuevamente. Frank dio un paso adelante automáticamente, con una mano extendida para sujetarla. Sira se quedó paralizada, sin saber si aceptar el apoyo. Entonces el dolor en el muslo la obligó a apoyarse en él por un momento. Tu pierna está torcida, dijo Frank, música. Sentarse. Ella obedeció sin discutir. Se arrodilló frente a ella y revisó el hematoma con movimientos controlados, teniendo cuidado de no tocar más de lo necesario. Al principio se tensó, pero no apartó la música. ¿Cuánto tiempo lleva tu pierna así? Él preguntó. Hace unos días me resbalé en las escaleras de lluvia cerca del mercado. Ella exhaló vacilante. No tenía créditos para una clínica. No está roto, dijo Frank. Pero no deberías caminar largas distancias mañana. Sira exhaló suavemente y el alivio aflojó sus hombros. Lenny se subió al sofá junto a ella. Puedes quedarte hasta que te sientas mejor. Sira parpadeó con fuerza y miró hacia otro lado, tratando de ocultar el calor en sus ojos. Meera habló en voz baja. Papá, ¿dónde dormirá? Frank se levantó y sacó una manta doblada de un estante. Oreja. Hizo un gesto hacia el sofá. Lo instalaré después de que las niñas se preparen para ir a dormir. Podemos traer la almohada suave. Lenny dijo con entusiasmo. Meera la empujó. Déjala respirar primero. Sira miró entre ellos. Sois todos muy amables. Frank meneó la cabeza. Simplemente estamos haciendo lo correcto. Sira tocó el borde de la manta, y sus dedos rozaron la suave tela. Hace mucho tiempo que no duermo en un lugar seguro. Lo harás esta noche, dijo Frank. La puerta del baño estaba ligeramente entreabierta y aún había vapor adherido al marco. La suave luz se reflejaba en su cabello blanco y húmedo. Se pasó un mechón por detrás de la oreja, dejando al descubierto un delicado pendiente plateado. Sencillo, desgastado, el único accesorio que parecía llevar. Frank comentó, viajas ligero. Dejé casi todas mis cosas atrás cuando salí de mi sector natal. Ella se tensó por un momento. Sara y yo trabajadoras. No tenemos espacio de almacenamiento. Solo camas y turnos. Meera frunció el ceño. ¿Qué hiciste? Sira dudó. Limpiando algunas porciones. A veces,
Lo que sea que alguien necesite para mantener mi habitación. Ella no miró a Frank cuando lo dijo. Él entendió la implicación. No vas a regresar, Sira negó con la cabeza. No. Lenny bostezó ruidosamente, captando la atención de todos. Meera puso los ojos en blanco y tiró de su hermana hacia el dormitorio. Vamos. Cuando las chicas desaparecieron por el pasillo, Frank se volvió hacia Sira. Estás a salvo aquí, dijo nuevamente, con más firmeza que antes. Nadie te va a echar. Nadie se va a aprovechar de ti. Sira sostuvo su mirada por primera vez sin apartar la mirada rápidamente. Había confusión en sus ojos, pero también una pequeña chispa de confianza. Frank se acercó a la ventana, ajustando ligeramente las persianas para que la luz de la tormenta no golpeara directamente donde ella dormiría. Toma el sofá. Utilice la manta. Descansar. Sira asintió, su voz apenas era más que un susurro. Gracias, Frank. Hizo una pausa al oír su nombre y luego asintió una vez. Buenas noches, Sira. Buenas noches, dijo ella. Cuando se alejó, Sira permaneció sentada por un largo momento, mirando fijamente la manta en sus manos. Ella no lo ha desplegado todavía. Ella simplemente lo sostuvo, conectándose con la calidez que le quedaba de su toque. Por primera vez en días, permitió que su cuerpo se hundiera en los cojines y respirara sin miedo a ser movido, observado o utilizado. La habitación quedó en silencio. Los cinturones de tormenta giraban lentamente debajo de la ventana. Y en la tenue luz de la sala, envuelta en una camisa de hombre que apenas la conocía, Sira finalmente dejó que sus músculos se relajaran, dejando que el sueño se acercara por primera vez sin pavor. El apartamento permaneció en silencio. Mucho tiempo después de que las niñas se durmieron. Solo el zumbido constante de la unidad aérea y la vibración lejana de los tranvías del turno de noche llenaban el silencio. Sira yacía en el sofá debajo de la manta doblada, su cuerpo finalmente quieto. Su respiración se hizo más lenta, pero no se durmió de inmediato. Mantuvo una mano en el borde del cojín del sofá, apoyándose en el suelo como para asegurarse de que no desapareciera. Desde la cocina se oía el suave clic de los platos al guardarse. Frank se movió lentamente, tratando de no molestarla, pero los oídos de Cyrus captaron cada sonido. Ella se movió ligeramente y tiró de la manta hasta su clavícula. Frank se dio cuenta. No tienes que permanecer despierto, dijo en voz baja mientras entraba en la sala de estar. Se había cambiado y se había puesto una camisa oscura y unos pantalones holgados con cordón. La ropa casual no podía ocultar la postura recta que llevaba por costumbre. No estoy acostumbrado a dormir en lugares nuevos, dijo Cyrus. Su voz no contenía ninguna disculpa, solo honestidad. Frank asintió. Toma tiempo. Se detuvo a unos pasos de distancia, dándole espacio. Ella lo estudió en la tenue luz, notando la forma en que su cabello aún conservaba una ligera humedad de la niebla anterior, cómo se frotaba la cicatriz en su antebrazo cuando pensaba y cómo sus ojos escaneaban la habitación aunque nada estaba fuera de lugar. Tus hijas confían en ti, dijo. Ese es el objetivo. Apoyó un hombro contra la pared. Solían ponerse nerviosos con los extraños. Ya lo superaron. Sira miró la manta, sus dedos rozando la costura. Son buenos niños. Ellos son. Él estuvo de acuerdo. A veces también traen problemas a casa. Sira levantó los ojos, sobresaltada. ¿Crees que soy un problema? Creo que te estabas congelando en una pasarela sin zapatos. Lo dijo claramente, sin dejar rastro de insulto. Por lo general, esto es suficiente para una noche. Ella exhaló y dejó que su cabeza descansara contra el cojín. No quise involucrarte en nada. No lo hiciste. Se cruzó de brazos. Pero necesito una cosa de ti mientras estés aquí. Su cuerpo se tensó. ¿Qué? Dime si algo de tu pasado podría seguirte. Su tono se mantuvo firme, no acusatorio. Sin sorpresas. Sira dudó y luego negó con la cabeza lentamente. Nadie me está buscando.
Ella lo estudió en la tenue luz, notando la forma en que su cabello aún conservaba una ligera humedad de la niebla anterior, cómo se frotaba la cicatriz en su antebrazo cuando pensaba y cómo sus ojos escaneaban la habitación aunque nada estaba fuera de lugar. «Tus hijas confían en ti», dijo. «Ese es el objetivo». Apoyó el hombro contra la pared. Solían ponerse nerviosos con los extraños. Me fui antes de ser útil para alguien. Ella se mordió el interior del labio. Nadie vendrá. Frank aceptó esa respuesta con un pequeño asentimiento. Sira notó que él no parecía del todo convencido, pero no la interrogó. Fue la primera vez que alguien le creyó sin exigirle pruebas. Él dio un paso atrás. Si te despiertas por la noche y necesitas algo, estaré en la habitación de al lado. Ella frunció el ceño suavemente. Duermes ligeramente. La fuerza de la costumbre, dijo. Su voz se suavizó un poco. No te preocupes por causar ruido. Sira acercó más la manta. Gracias. Se quedó allí un segundo más y luego se dio la vuelta. Ella lo observó mientras revisaba el apartamento automáticamente. Pestillo de la ventana, nivel de calefacción, sensor de la puerta, antes de desaparecer por el pasillo. Solo después de que la puerta del dormitorio se cerró, se recostó por completo, dejando que el tenue resplandor de la tormenta del exterior se instalara en su rostro. Ella no recordaba haberse quedado dormida, solo el calor. El suave ruido de las cacerolas la despertó. Sira parpadeó, desorientada por un momento, luego se incorporó. La luz de la mañana se extendía por la habitación en líneas pálidas. A esa hora, los cinturones de tormenta que había abajo brillaban con más fuerza, proyectando rayas turquesas y violetas suaves sobre la ventana. Olía la carne cocida de Kir y el pan de sirena tostado. Su estómago se tensó de nuevo por el hambre, pero la sensación ahora era menos desesperada. Lenny apareció primero, con el cabello medio cepillado y pegado en direcciones extrañas. Cuando vio a Sira despierta, sonrió. «Dormiste mucho tiempo». Sira se frotó los ojos con la palma de la mano. «Hace meses que no duermo tan bien». Mera se asomó por la esquina. «Papá está cocinando algo raro». «No es raro», gritó Frank desde la cocina. «Es el desayuno». Lenny se inclinó hacia Sira y susurró en voz alta. «Él quema el pan». Frank dejó un plato sin darse cuenta. Aunque la comisura de su boca se torció. «La comida está lista». Sira se puso de pie lentamente, probando su pierna magullada. La tensión seguía ahí, pero era menos aguda. Ella se ajustó la camisa prestada más apretadamente alrededor de las caderas. Colgaba lo suficiente para cubrir sus muslos, pero aún así se sentía expuesta. Meera se dio cuenta y le entregó un pequeño par de pantalones cortos suaves. Papá dijo que estos deberían quedar bien por ahora. Siren asintió agradecida y se los puso. Eran de tela gris sencilla, sueltas pero cómodas. Por primera vez desde que llegó a Aries días atrás, no llevaba nada que llamara la atención. Frank colocó 3 platos en la mesa. Rebanadas de carne de kiri a la parrilla, pan de sirena tostado y un tazón de tiras de fruta lauren calientes y relucientes de jugo. Dejó una taza de café humeante con semillas de foen frente a Sira. «¿Bebés café?», él preguntó. «Solía hacerlo», dijo antes. Ella no terminó la frase. Frank no se lo pidió. Ella cogió la taza y dejó que el calor se asentara en sus dedos. El olor a nuez y amargo le trajo recuerdos que no había tocado en años. Los niños comenzaron a comer inmediatamente, pero Frank esperó hasta que Sira dio su primer bocado antes de sentarse. La carne estaba crujiente en los bordes y tierna por dentro. Ella comió lentamente, saboreando el calor. «¿Estás planeando quedarte en el llanto de Aries?», Frank preguntó. Ella levantó la vista, sorprendida por la franqueza. «No sé a dónde más ir». «¿Tienes habilidades?», preguntó, tomando un sorbo medido de su café. «Yo limpiaba, servía bebidas, transportaba cajas, y a veces, manejaba inventario». Ella pasó un dedo por el borde de la taza. «Nada oficial,
nada que la gente respete. Las habilidades son habilidades, dijo. Meera intervino. La estación de papá siempre necesita personas que puedan organizar las cosas. Tal vez, dijo Frank. Pero solo si quiere trabajar. Volvió su mirada hacia Sira nuevamente. Necesitarás unos días para recuperarte. Sira parecía conflictuada. No quiero quedarme más tiempo del que debería. Lenny apuñaló un trozo de carne. Puedes quedarte para siempre, Sira parpadeó, sin saber cómo reaccionar. Frank intervino suavemente, un paso a la vez. El momento se suavizó. Después del desayuno, Sira ayudó a Meera a limpiar la mesa. Se movió con cuidado, consciente del moretón en su pierna, pero decidida a no volver a sentarse. Frank la observó mientras levantaba un plato y lo colocaba en el fregadero. Sus manos permanecieron firmes. No tienes que hacer eso, dijo. Ella se giró ligeramente. Yo quiero. No me gusta sentirme inútil. No eres inútil, dijo Meera rápidamente. Sira la miró con una leve sonrisa de sorpresa. Frank se acercó a ella con una bolsa de tela doblada. Te vamos a comprar zapatos hoy. Ella parpadeó. Mejor ahora que después, dijo. Caminar descalzo por los mercados no volverá a suceder. Su pulso saltó. ¿Estás seguro de que es seguro que me vean contigo? Si alguien tiene un problema, dijo Frank en un tono calmado y sólido, lo guardará para sí. Su certeza la tranquilizó más de lo esperado. Meera agarró su chaqueta. Nosotros también iremos. Frank levantó una ceja. Primero la tarea. Meera gimió. Lenny agarró el brazo de Cyrus. ¿Puedo ir? Ya veremos. Frank dijo. Sira bajó un poco la voz. No tienes que llevarme. Puedo manejarlo. No se pueden caminar largas distancias, dijo. Y necesitas ropa y zapatos adecuados. Esto no es un favor. Es un cuidado básico. Ella lo miró fijamente, sin saber cómo manejar ese tipo de practicidad. Está bien. Frank agarró su chaqueta, revisó el sensor de la puerta y luego la miró nuevamente. Estarás bien caminando conmigo. Mantente cerca. Sira asintió, bajando la camisa prestada hasta sus caderas. Salieron al pasillo. El bullicio matutino de la ciudad los envolvió. Campanas de tranvía, débiles vibraciones del motor, olor a metal húmedo y recicladores de aire caliente. Frank caminaba a su lado, firme y sin preocuparse por las miradas curiosas de los vecinos. Sira mantuvo la mirada hacia adelante, su corazón latía rápido, pero su paso era controlado. Esta vez, no cruzaba la pasarela sola. El tráfico matutino a lo largo de la calle Aries cambió a su ritmo de mitad de ciclo cuando Frank y Sira entraron en la estación del tranvía elevado. El andén estaba repleto de viajeros, del zumbido sordo de las vías del tranvía y de una vibración constante que se extendía por las barandillas. Cyrus se quedó cerca de Frank, no porque él se lo ordenó, sino porque unos ojos la siguieron en el momento en que apareció. Su piel verde y su largo cabello blanco llamaron la atención al instante, por lo que la gente la miraba abiertamente. Otros se hicieron a un lado con un juicio silencioso. Frank notó cada mirada pero no reaccionó. Caminaba con tranquila seguridad, con la chaqueta cerrada y los hombros relajados, observando el andén en busca de espacio en lugar de amenazas. Sira observó cómo se comportaba, pasos firmes, dirección clara, sin dudar nunca. Su presencia hizo que el camino se sintiera menos cortante contra sus nervios. Se detuvo en la terminal de billetes. Tomaremos el tranvía hasta el nivel 3. En el mercado se vende ropa básica. Sira dudó. El nivel 3 es caro. No estás pagando, dijo. No me refería a los créditos. Me refería a la gente. Frank ladeó ligeramente la cabeza y la estudió. Si alguien habla, sigue caminando. Yo me encargaré de cualquier otra cosa. El tranvía se deslizó dentro de la estación y las puertas se abrieron con una suave presión. Entran. Sira eligió un asiento cerca de la pared, manteniendo la espalda apoyada. Frank se sentó a su lado,
dejándole justo el espacio suficiente para que no se sintiera apretada. El tranvía aceleró, en silencio salvo por un leve zumbido metálico. Ella observó cómo las plataformas pasaban borrosas, cada nivel marcado por sutiles cambios de color en las vigas de soporte. Nivel 7, nivel 6, nivel 5. Ella había vivido debajo de todos ellos. Frank habló en voz baja. Dijiste que abandonaste tu sector natal. ¿Cuál? Sara y yo nos agrupamos en el cinturón exterior. Ella mantuvo su mirada fija en la ventana. Vine aquí hace 2 años con un contrato laboral. Vivienda incluida. Mal negocio, dijo sin juzgar. Fue una oportunidad de irse. Sus dedos recorrieron el borde de los pantalones cortos prestados que llevaba debajo de la camisa de Frank. Pensé que podía empezar de nuevo. Trabajar. Guardar créditos. Quizás consiga una celda de residencia legal algún día. ¿Acaso tú? No. Frank no presionó. El tranvía redujo la velocidad y las luces cambiaron de azul a blanco pálido. Nivel 3. Salieron a un amplio y limpio nivel de mercado con pisos pulidos y paneles de luz translúcidos en el techo. Los puestos se alineaban a ambos lados de la pasarela. Percheros de ropa, mostradores de comida, tiendas de telas y puestos de suministros estaban dispuestos en filas ordenadas. Todo olía a pan fresco, especias calientes y metal esterilizado. Algunos vendedores se quedaron mirando en el momento en que vieron a Sira. Uno susurró algo en voz baja. Frank los ignoró y señaló hacia un puesto de zapatos. Empieza por ahí. El vendedor levantó la vista cuando se acercaron. Sus ojos se movieron de Frank a Sira y luego se entrecerraron. ¿Qué talla? Preguntó secamente. Sira abrió la boca, pero Frank respondió primero. Los probará. Trae algunos pares. El vendedor vaciló ante el tono. Luego se giró y cogió opciones de la pared. Cyrus se sentó en el pequeño banco y se puso la camisa prestada sobre las rodillas. Frank estaba de pie junto a ella con las manos en los bolsillos. Probó el primer par demasiado apretado y el segundo demasiado suelto. El tercero encajó bastante bien. Zapatos sencillos para caminar de color negro, con plantillas suaves. ¿Te los llevarás? Dijo Frank. Sira parpadeó. Están bien. Son cómodos, corrigió. Ella bajó la mirada hacia sus pies, ahora cubiertos por primera vez en días. El simple acto hizo que sintiera una opresión en el pecho. Gracias. Frank pagó sin ceremonia y le entregó la pequeña bolsa que contenía calcetines extra. Lo próximo que haremos será comprar ropa. Mientras caminaban, ella mantenía pasos lentos para proteger su pierna. Ajustó su ritmo automáticamente. Un puesto de ropa vendía camisas sencillas, faldas y pantalones de trabajo. Sira cogió una falda sencilla de color verde oscuro y tocó la tela como si no estuviera segura de tener derecho a quererla. Frank se dio cuenta. Tómalo. Ella lo miró. Esto es más que una ayuda de una noche. Él sostuvo su mirada. Estás reconstruyendo. Estos son los primeros pasos. Ella bajó la mirada y escogió 2 camisas. Sencillo, ajustado y nada revelador. Sin envoltura, sin abertura. Los llevaba como si fueran frágiles, como algo que no debía conservar. Cuando se acercaron al mostrador, 2 mujeres cercanas susurraron. Uno de los Arini de las lágrimas inferiores. Uno dijo suavemente, no pensé que vinieran aquí. Tal vez se la contrató. El otro respondió. El empleado fingió revisar el stock pero siguió mirando fijamente. Los hombros de Ciro se tensaron. Su agarre sobre la ropa se volvió rígido. Frank colocó los artículos con firmeza sobre el mostrador. Llámalos. El empleado vaciló. Señor, ¿es usted consciente de que los ojos de Frank se encontraron con los de ella? Tranquilo, directo, inmóvil. Llámalos. El empleado no dijo nada más. Ella escaneó los artículos con repentina eficiencia. Cyrus se quedó muy quieto hasta que se alejaron del puesto. Solo entonces ella habló. No tenías por qué hacer eso. Sí,
dijo Frank. Hice. Por un momento, su garganta se cerró con fuerza. No lo dejó notar, excepto por un leve temblor en sus dedos. Pasaron un pequeño puesto de comida donde la carne de Kira a la parrilla se cocinaba al vapor sobre una superficie plana, con los bordes chamuscados y cubiertos con un espeso glaseado de especias. Frank pidió 2 porciones y le entregó una. Necesitas combustible. Comer. Sira sostuvo la bandeja con ambas manos. Siento que sigo quitándote cosas. No estás tomando, dijo. Te estás recuperando. Ella mordió la carne. Picante, sabroso y ahumado. El calor se extendió por su pecho. Sus ojos se suavizaron mientras lo terminaba pieza por pieza. Después del almuerzo, regresaron en tranvía. Sira mantuvo la bolsa de ropa en su regazo, sosteniéndola como una pieza de estabilidad en la que aún no confiaba. Cuando volvieron a entrar al apartamento, Meera corrió hacia la puerta. «¿Estás de vuelta? ¿Conseguiste zapatos?» Sira le mostró la bolsa en silencio. «Déjame tomar su mano. Muéstrame». Sira sonrió débilmente. Algo pequeño pero real. La primera sonrisa que logró esbozar desde la pasarela. Frank observó a las chicas mientras la empujaban hacia el sofá, emocionado, ruidoso, sin filtros. Él no los detuvo. Sira no se resistió. Ella dejó que la arrastraran. Colocó el resto de las bolsas sobre la mesa y comprobó el nivel de calefacción. Viejos hábitos médicos que no podía dejar atrás. «Frank», dijo Cyrus suavemente. Él se giró hacia ella. Ella estaba descalza nuevamente, sosteniendo los zapatos nuevos en sus manos porque las chicas exigieron inspeccionarlos primero. Su cabello blanco caía naturalmente sobre sus hombros. Parecía menos alguien preparándose para un impacto y más alguien tratando de creer lo que estaba sucediendo. «Gracias», dijo ella. «Por hoy». «De nada». Sus ojos se detuvieron en él por un momento, más de lo necesario, antes de que las chicas la arrastraran a otra ronda de preguntas. Frank los observó durante unos segundos. Entonces tomó una decisión tranquila en su mente. Sencillo, práctico y estable. Él planeó guiarla paso a paso hasta que pudiera volver a valerse por sí misma, incluso si ella aún no lo comprendía completamente. Y por primera vez desde que llegó, Sira parecía dispuesta a dejarlo ir. Esa noche el apartamento estaba más cálido de lo habitual. El calentador zumbaba suavemente, proyectando un calor bajo y constante a través de la sala de estar. Meera y Lenny estaban en su habitación terminando sus tareas. Sus voces tranquilas se escuchaban a través de la puerta entreabierta. Frank dejó a un lado la última bolsa de compras y revisó el hábito de abrir el pestillo de la ventana. Sira estaba de pie cerca de la mesa, doblando la ropa nueva una por una con movimientos precisos, casi delicados. Llevaba la falda verde ajustada y una de las camisas nuevas, sencilla de manga corta, de un gris apagado que contrastaba con su piel verde. Su largo cabello blanco se había secado en suaves ondas a lo largo de su espalda. Los pantalones cortos y la camisa de gran tamaño que había tomado prestados anteriormente estaban cuidadosamente doblados en el apoyabrazos. Frank observó sus manos por un momento. ¡Qué cuidadosos fueron! ¡Qué estable en comparación con ayer! ¿Estás bien instalado?, él preguntó. Ella asintió sin levantar la vista. Tus hijas hablan mucho. Ellos lo hacen. Frank se apoyó en el mostrador. ¿Les gustas? Sira hizo una pausa en su plegado. No deberían apegarse a alguien que posiblemente no se quede. Estás aquí esta noche, dijo. Un día a la vez. Sus ojos bajaron. No quiero ser una disrupción. Usted no es. Él se acercó más. En todo caso, hoy han estado más felices que en las últimas semanas. El cuerpo de Cyrus se suavizó un poco y la tensión desapareció de sus hombros. Es extraño, murmuró, que me traten como si fuera alguien que vale la pena conservar. La mandíbula de Frank se tensó sutilmente ante la implicación. Eres. Esta vez ella no discutió. Ella permaneció de pie en silencio, con las manos apoyadas sobre la ropa doblada.
Las luces del apartamento se atenuaron al modo noche. Fuera de la ventana, el suave resplandor de los cinturones de tormenta se reflejaba en la habitación. El movimiento era lento y constante. Sira miró hacia allí, su cabello captó el tenue brillo violeta. «Frank», dijo en voz baja, «¿puedo preguntarte algo?» «Puedes preguntar lo que quieras», dudó y luego lo enfrentó directamente. «¿Por qué confiaste en mí lo suficiente como para traerme aquí? No sabes quién era yo o lo que tuve que hacer para sobrevivir». Frank se acercó más y se detuvo a solo un pie de ella. Su voz se mantuvo tranquila. «Vi a alguien que necesitaba ayuda. Eso es suficiente». Sira sostuvo su mirada por más tiempo que antes. Su respiración se volvió más lenta y profunda. La habitación a su alrededor parecía más pequeña, cálida y cerrada, y segura. Se dio cuenta de que su pierna había dejado de temblar por completo. «Estás mejor hoy», dijo. «Por ti», respondió ella. Extendió la mano hacia su muslo, pero se detuvo antes de tocarla. «¿Puedo?» Ella asintió una vez. Revisó el músculo suavemente a través de la tela de su falda. El contacto fue cuidadoso, lo suficientemente firme para evaluar la tensión. Su piel se calentó bajo su mano. Ella inhaló con fuerza, pero no por dolor. «Es curativo», dijo. «Mañana, evita las pendientes largas. Manténgase en pasillos planos». Ella no se movió. En todo caso, se inclinó un poco más cerca. Su mano permaneció allí un instante más antes de retirarse. La voz de Cyrus bajó. «Me tratas con un cuidado al que no estoy acostumbrado». Frank respondió en el mismo tono bajo. «Entonces acostúmbrate». Durante unos segundos ninguno de los dos habló. El suave ruido de las niñas terminando la tarea se escucha en el fondo, tranquilizándolas, recordándoles a ambas que este era un hogar real, cálido, vivido, común y corriente en todos los sentidos que Sira nunca había conocido. Ella se acercó más, solo medio paso, lo suficientemente cerca para que la parte delantera de su camisa rozara su pecho. Su aliento tocó su clavícula. Ella lo miró con ojos firmes e inquebrantables. «¿Está bien esto?», ella preguntó. Frank aún no la ha tocado. Él sostuvo su mirada, buscando alguna vacilación. «Solo si lo quieres». «Lo haré», dijo ella sin pausa. Su mano se elevó hasta su cintura y sus dedos se posaron suavemente en su cadera. Ella temblaba, no de frío, sino por el peso de ser deseada sin demanda. La guió hacia atrás un poco para que sus hombros descansaran suavemente contra el borde de la mesa, manteniéndola equilibrada. Sira dejó que sus manos subieran hasta el pecho de Frank, con las palmas planas sobre la tela de su camisa. Sintió el calor sólido debajo de él, la fuerza tranquila que llevaba sin esfuerzo. Él inclinó la cabeza ligeramente, dejando que su frente tocara la de ella. Un suspiro lento la abandonó. Cuando la besó, lo hizo de forma deliberada y constante. Sin prisa, sin fuerza. Ella respondió de inmediato, sus manos apretando su camisa, su cuerpo presionado suavemente contra el de él, cuidadosa con su pierna que se estaba curando, pero buscando el contacto de todos modos. Frank deslizó una mano hasta la parte baja de su espalda y la otra se posó a lo largo de su costado. Él mantuvo la presión suave, guiándola sin quitarle demasiado. El beso se hizo más profundo, lento y cálido, y su respiración se entrecortó en pequeñas y temblorosas sacudidas. Sira rompió el beso primero, apoyando su mejilla contra su pecho mientras recuperaba el aliento. Él no la presionó más. Él simplemente la abrazó, sus manos acariciando su espalda una vez en un movimiento de conexión a tierra. «Estás a salvo», dijo él en voz baja. Ella asintió hacia él. «Lo sé». Sus dedos se curvaron en su camisa. «Quiero esto. Te deseo, pero no quiero apresurarme y romper lo que se está formando aquí». Frank le tocó la mandíbula suavemente, levantándole la cara para poder mirarla a los ojos. «Vamos despacio. Tu ritmo». La expresión de Ciro se suavizó con una mezcla de alivio y deseo.
¿Quedarnos cerca esta noche? Ella preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro. No voy a salir de esta habitación, dijo. Ella lo besó de nuevo, más lento, más profundo, dejando que el calor de su cuerpo y la tranquilidad del apartamento la arrastraran hacia algo que nunca antes le habían permitido. No cruzaron ninguna línea más allá de esa cercanía. Pero la habitación se llenó de un silencio que transportaba calor, aliento, y una nueva certeza que ninguno de los dos necesitaba nombrar todavía. Cuando Meera llamó desde el pasillo pidiendo agua, se separaron naturalmente, no con pánico, sino con la comprensión de que este momento no había terminado, solo estaba en pausa. Frank pasó su pulgar suavemente por la mejilla de Sira antes de girarse hacia el pasillo. Sira se tocó los labios, todavía calientes por él, y exhaló lentamente. Por primera vez en años, se permitió imaginar la posibilidad de quedarse. El resto de la velada transcurrió en silencio, pero algo entre Frank y Sira había cambiado, se había solidificado, se había asentado, se había vuelto real de una manera que ninguno de los dos intentaba negar. El aire se sentía más cálido y el espacio entre ellos más pequeño. Cuando le trajo a Meera su vaso de agua y arropó a las dos niñas, regresó a la sala de estar con una tranquila seguridad en sus pasos, como si ya hubiera decidido no dar marcha atrás ante lo que acababa de ocurrir. Cyrus volvió a sentarse en el sofá, esta vez sin acostarse. Su postura era relajada, las piernas ligeramente hacia los lados, los dedos rozando el dobladillo de su nueva falda. Ella levantó la vista cuando él entró, su expresión era abierta pero cautelosa, como si se estuviera permitiendo esperar algo para lo que no tenía práctica. Frank cerró suavemente la puerta de la niña antes de cruzar la habitación. Se sentó a su lado, no demasiado cerca, pero lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. Sira se movió una pulgada hacia él, haciendo que el espacio desapareciera. No te alejaste, dijo en voz baja. Tú tampoco. Ella exhaló, una respiración constante que contenía más verdad que cualquier larga explicación. No estoy acostumbrado a elegir a alguien. Decidiste quedarte aquí esta noche, dijo Frank. Esto es un comienzo. Su mano se movió apenas, descansándose sobre su muslo. Frank notó el movimiento. Ni seductora, ni vacilante, simplemente real. Ella giró la palma hacia arriba, ofreciendo en lugar de pedir. Él puso su mano sobre la de ella. El contacto fue simple, pero su respiración se entrecortó débilmente. Ella entrelazó sus dedos con los de él y estudió la forma de sus manos juntas. Verde contra marrón cálido, frágil contra constante. Siempre se esperaba que yo diera, dijo. Nunca se me permite querer. ¿Qué quieres ahora? Frank preguntó. Sira lo miró sin apartar la mirada. Quiero un lugar donde nadie me vea como algo que pueda usar. Quiero tranquilidad, calidez, seguridad y a ti. Frank le apretó la mano una vez, lo suficientemente fuerte como para sentirlo, pero lo suficientemente suave como para no abrumarla. Todo eso lo conseguirás. Ya lo estás consiguiendo. Sus ojos se suavizaron. Ella levantó lentamente su mano libre y tocó su mandíbula, las yemas de los dedos rozando la tenue barba. Estás muy seguro. Alguien en esta casa tiene que estarlo. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Frank se inclinó, no para besarla todavía, sino para apoyar su frente suavemente contra la de ella. Ella inhaló profundamente. La distancia entre sus bocas era apenas de 1 pulgada, pero él no se movió más. ¿Estás bien?, murmuró. Sí, susurró ella. Simplemente estoy sintiendo cosas que no me he permitido sentir. Él se quedó así, dejándola estabilizarse, dejándola decidir el siguiente paso. Cuando ella levantó la barbilla, el beso ocurrió naturalmente. Lento, cálido, más completo. Esta vez, Sira se acercó más y sus manos se deslizaron suavemente por su pecho. Frank la guió suavemente, sosteniendo con una mano su espalda para que no forzara su pierna que se estaba curando.
Sus movimientos eran controlados, cuidadosos, no tímidos, pero conscientes de que estaba eligiendo cada centímetro de cercanía. Frank respetó eso completamente. La besó más profundamente, colocando su otra mano justo encima de su cintura, y sus dedos presionando ligeramente la tela de su camisa. Ella respondió con un sonido tranquilo y gutural, sorprendida por su propio deseo, pero no se echó atrás. Su pierna rozó la de él, cálida ahora, sin temblor de miedo. Ella rompió el beso primero, respirando lentamente mientras apoyaba su cabeza en su hombro. Olvidé lo que se siente cuando alguien te toca con cariño. Frank la rodeó con un brazo y la atrajo suavemente hacia su costado. Lo recordarás ahora. Cira se movió, encorvándose ligeramente en el espacio entre su brazo y su pecho. Cerró los ojos por un momento, inhalando su aroma, jabón limpio, metal tenue de sus herramientas y algo firme debajo de ello. ¿Planeas quedarte solo esta noche?, Frank preguntó suavemente. Ella no levantó la cabeza. No quiero irme, pero no quiero ser una carga para tus niñas. No eres una carga, dijo Frank. Ya te ven como alguien importante. ¿Tú? Sí, dijo sin demora. Muy. Una leve calidez floreció en sus mejillas. Ella inclinó la cabeza lo suficiente para poder mirarlo a los ojos nuevamente. Frank, si me quedo, la gente hablará. Ya lo hacen. Él le pasó un mechón de pelo blanco detrás de la oreja. Déjalos. Su respiración temblaba débilmente, no por miedo sino por el peso de haber sido elegida. Claramente, abiertamente. Entonces me quedaré, dijo en voz baja. Frank la besó de nuevo, suavemente. Ella se inclinó hacia él con más confianza esta vez, sus manos agarrando ligeramente su camisa. Su cuerpo se relajó por completo contra él, confiando en su apoyo. Un suave ruido vino de la habitación de la chica, y se separaron lo suficiente para mirar hacia el pasillo. Nada siguió. Ningún paso, ninguna interrupción. El silencio regresó, cálido y privado. Cira apoyó la cabeza contra su pecho de nuevo, sus dedos alisando la tela cerca de sus costillas. No sé qué se supone que debo hacer ahora. No tienes que hacer nada, dijo Frank. Quédate aquí esta noche. Mañana daremos otro paso. Cyrus sonrió contra él. Lo haces parecer simple. ¿Lo es?, dijo. Contigo lo es. Se le hizo un nudo en la garganta cuando levantó el rostro una vez más, rozando sus labios contra su mandíbula en un pequeño y cuidadoso beso. La abrazó con fuerza, su mano recorriendo su espalda lentamente. Se quedaron así hasta que su respiración se suavizó en algo constante y tranquilo. Frank se movió ligeramente y ajustó la manta le cubría los hombros. No soltó su mano. Duerme aquí, dijo en voz baja. Cira entreabrió los ojos. ¿Y tú? Estaré aquí mismo. Cerró los ojos de nuevo, confiando lo suficiente en el cómo para dejarse llevar por el sueño mientras se apoyaba en él. Y cuando finalmente se durmió, lo hizo con su mano entrelazada con la suya, su cabello blanco extendido sobre su hombro y su cuerpo descansando plácidamente contra el hombre que había decidido sin dudarlo ser su ancla. Frank no se movió durante un buen rato después de que Cira se durmiera contra él. Su respiración se mantuvo suave y constante, su mejilla cálida contra su pecho. La manta la cubría casi por completo, dejando solo sus pies descalzos asomando por el borde. Su cabello blanco se derramaba sobre su hombro, rozando su clavícula con cada lenta inhalación. Se movió solo lo suficiente para que ella estuviera cómoda. Ella no se movió. En todo caso, se inclinó más cerca. Sus dedos se curvaron ligeramente alrededor de la tela de su camisa. Por primera vez en años, sintió que el apartamento se instalaba en una especie de quietud que nunca se dio cuenta de que existía. Desaparecida. Un suave crujido sonó en el pasillo. Frank levantó la cabeza ligeramente. Mera estaba en la puerta, frotándose los ojos. Observaba la escena sin confusión, solo observando en silencio. Tuvo un mal día, susurró. Frank mantuvo la voz baja. Un día largo.
Se queda por ahora. Meera asintió como si la respuesta encajara con lo que esperaba. Se ve mejor cuando está cerca de ti. Frank no respondió. Meera regresó a su habitación y cerró la puerta sin hacer ruido. Sira murmuró algo en sueños. Palabras que él no pudo entender, pero su agarre en su camisa se hizo más fuerte. Bajó la mano a su espalda y la acarició lentamente, dejándola reposar de nuevo. Pasaron los minutos, tal vez una hora. Cuando finalmente despertó, no se apartó. Parpadeó una, 2 veces, adaptándose a la tenue luz del atardecer. Sus primeras palabras salieron en voz baja. No quise quedarme dormida sobre ti. Lo necesitabas, dijo Frank. Se incorporó un poco, pero él la sostuvo con una mano en la parte baja de la espalda. Su cabello se deslizó sobre su hombro, rozando un lado de su cuello. Se apoyó en su muslo y miró a su alrededor, desorientada por un momento, luego volvió a centrarse en él. No estoy acostumbrada a dormir con nadie cerca. Ella dijo, dormiste bien, solo porque eras tú. No te perdiste el peso de esa confesión. No apartó la mirada después de decirlo. En cambio, estudió su rostro como si decidiera si permitía que esa cercanía continuara. Frank la ayudó a incorporarse por completo. Sus piernas rozaron su calor bajo la falda nueva. Su mano permaneció en su muslo un instante más de lo necesario antes de retirarla. ¿Quieres acostarte bien?, preguntó. Ella miró el sofá y negó con la cabeza. No, quiero quedarme contigo un poco más. Frank asintió una vez, simple y sin dudarlo. De acuerdo. Se acercó de nuevo, esta vez despierta, intencionalmente. Sus muslos rozaron. Los de él. Su brazo descansó sobre su piel cálida, respirando con regularidad. Sus ojos recorrieron la habitación como si la memorizara. Este lugar se siente diferente por la noche, dijo. Más tranquilo, seguro. Siempre es seguro, dijo. No en todas partes, respondió ella. Ella se reclinó contra el cojín del sofá y lo miró con tranquila seriedad. Frank, antes cuando estábamos en el mercado, cuando esa gente me miraba, no te moviste a un lado. Te quedaste a mi lado como si fuera algo normal. No lo fue, dijo ella en voz baja. Para mí, no lo fue. Nadie quería estar a mi lado a menos que necesitara algo. Frank se giró levemente y la miró directamente a los ojos. No necesito nada de ti. Lo sé. Su voz vaciló una vez y luego se estabilizó. Por eso tengo miedo. Le tocó la mejilla suavemente, colocando un mechón de cabello suelto detrás de su oreja. Luego lo tomamos con calma. Quédate aquí. Te curas. Aprendes a confiar en ti mismo nuevamente. ¿Y tú?, preguntó ella. Estaré aquí, dijo. Ella tragó saliva, incapaz de ocultar la repentina emoción que le apretó la garganta. Ella miró sus manos y recorrió las tenues líneas de sus palmas. No sé cómo vivir en un lugar donde a alguien le importa lo que me pasa. Entonces te lo mostraré, dijo. Ella levantó la vista hacia él. Sus pupilas se dilataron ligeramente, reflejando la tenue luz de la ventana. Frank, ¿puedo quedarme en tu habitación esta noche? Él no se movió ni un segundo. Solo observó su rostro, su respiración regular, su expresión tranquila, la ausencia de miedo en su voz. Esto no era desesperación. No era obligación. Era confianza. Puedes, dijo, pero solo si quieres. Yo sí. No por nada físico. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. No quiero volver a despertar sola. Frank se levantó y le ofreció la mano. Ella la tomó, sus dedos deslizándose con naturalidad en los de él. Sus pasos eran lentos pero firmes mientras la guiaba por el pasillo. Abrió la puerta con cuidado. La habitación era sencilla. Sábanas limpias, una pequeña lámpara, una estantería de libros viejos. Nada ostentoso, nada imponente. Cyrus entró y miró a su alrededor, bajando los hombros como si soltara algo pesado.
Frank le entregó una de sus suaves camisas de algodón. «Puedes dormir con esto». Sus dedos rozaron los de él al tomarla. «Gracias». Se cambió de espaldas, con movimientos pausados. La camisa le quedaba suelta, rozándole la mitad del muslo. Las mangas le caían por debajo de los codos. Parecía más pequeña con ella, pero también más tranquila. Se metió en la cama con cuidado, deslizándose bajo las mantas. Frank se sentó a su lado, sin acostarse todavía. ¿Segura?, preguntó por última vez. Ella asintió. Lentamente. Sí, solo quédate cerca. Frank apagó la lámpara y se acostó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa hasta que ella se movió sola. Se movió hacia él, encontrando la cabeza en su pecho con naturalidad, como si hubiera dormido allí durante años en lugar de minutos. La rodeó con un brazo, firme, protector, sin presión. La respiración de Cyrus se hizo más lenta. Su cuerpo se suavizó. Sus dedos descansaron ligeramente contra sus costillas. En la oscuridad, su voz llegó quedamente. «Frank, creo que esto se siente como un hogar». La besó en la coronilla, un gesto pequeño y lento. «Entonces quédate todo el tiempo que quieras». Su mano se deslizó sobre su corazón, acomodándose allí suavemente. No dijo nada más. No lo necesitaba. Envuelta en la calidez de sus brazos y la tranquilidad de la habitación, se durmió de nuevo. Esta vez sin miedo, sin dudarlo, y por primera vez en años, segura de que no despertaría sola.